recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Padre Santísimo, buscamos, Señor, cada día, Dios, poder hacer tu voluntad. Buscamos cada día, Señor, poder rendir nuestro corazón a ti, Jesús. Buscamos cada día, Padre Santo, poder llevar nuestra vida, Dios, delante de ti como un olor fragante, Señor, pero también, Padre, darte a ti la gloria. Señor, ayúdanos en este día, Padre. Ayúdanos, Dios, para poder llevar nuestra vida delante de ti, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos platicado anteriormente, la palabra nos habla en este contexto acerca de cómo comenzamos con el versículo 46. Luego les dicen: Raúl, no oyen, se les acaba el oído. Bueno, vemos desde el versículo 46 que los discípulos están buscando, están discutiendo ahí entre quién de nosotros es el mayor, ¿no? ¿Quién de nosotros tendrá, en otro evangelio dice, quién de nosotros tendrá el lugar preeminente delante de ti, Señor? Porque, a ver, escoge, Señor. Y entonces Dios le dice: cállense, ustedes no saben ni lo que están diciendo, ustedes no saben de lo que están hablando. Entonces Jesús reprende a Jacobo y a Juan por algo muy específico, y es porque precisamente ellos estaban decreídos. Estaban pensando que el cielo, la tierra y todos los ángeles estaban a su disposición, a su plena voluntad de Jacobo y de Juan, como si no se dieran cuenta de quién tenían enfrente de ellos. Y entonces dice, vamos a comenzar, versículo 41, dice, 51, perdón. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya habíamos visto esto de que Jesús anuncia su muerte previamente a estos pasajes. Y vemos en el versículo 21 y vemos en el versículo 43 que Jesús está anunciando su muerte. Entonces, es algo de lo que cantamos siempre. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos vencer al pecado, para que el pecado estuviera lejos de nosotros, para entonces vencer a la muerte y al pecado, dice Hebreos. Jesús dio su vida. Y entonces vemos que Jesús dice, se cumplió su tiempo. ¿De qué está hablando? Empieza Jesús a darse cuenta que ahora es tiempo de ir caminando hacia Jerusalén, para que entonces pase lo que Dios el Padre tenía en su corazón que pasara. ¿Y qué era esto? Que Jesús, el unigénito, el Hijo de Dios, muriera a manos de los hombres, y entonces, como un cordero sin mancha, fuera y no abriera su boca, y fuera delante de los hombres, juzgado, mal juzgado, y que todos lo humillaran, para que entonces pudiera morir por nosotros y llevar el pecado en su vida. Corintios dice que Dios le hizo maldición a él, que él llevó todos nuestros pecados en ese momento. Y es precisamente lo más glorioso de lo que cantamos, de lo que hablamos. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. De él hablamos y no nos vamos a cansar de seguir hablando de que Jesús murió en la cruz por nosotros. El día que nos desviemos de esto, que es el evangelio, ese día vamos a empezar a inventar cosas, inventar historias, inventar fábulas, inventar aquí, inventar allá. No podemos quitarnos
de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y envió mensajeros, dice. Él dice, afirmó su rostro, versículo 51, para ir a Jerusalén. No fue fácil para Jesús. No fue fácil de ninguna manera. Para nosotros es fácil leer que dice, bueno, terminó su tiempo, ok, se levanta y se sacude el polvo de sus sandalias y de sus ropas y entonces vamos hacia Jerusalén. Pero quiero que entendamos esto. Iba a Jerusalén a morir. Él sabía que iba a morir. No fue fácil para él. Hablo de su humanidad. Cuando vemos también que Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, vemos que Él está diciendo, Señor, que esta copa pase de mí, Señor. Señor, yo no quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está yendo a su sentencia de muerte, Jesús. No fue fácil. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Era la hora establecida y era el tiempo que Dios había preparado. Versículo 52, envió mensajeros delante de él, delante de Jesús. Le dijo, vayan, vean. Y dice, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿De qué está hablando? De hacerle preparativos. Bueno, para descansar allí, para pasar tiempo allí. Pero si tú recuerdas, los samaritanos, dice el libro de Juan capítulo 4, cuando habla de la mujer samaritana, dice, los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. Estaban en pugna. Ellos estaban peleando. Unos decían, ay, es que este es un tiempo en el cual el Mesías viene a su vida, decían los judíos, decían los discípulos, y los samaritanos decían, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Eso de qué se trata? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Busca el libro de Juan, está ahí delantito de Lucas. Libro de Juan, cuando habla de la mujer samaritana. Capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y bueno, sigue la historia. Pero la mujer samaritana sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ellos no se llevaban? Mira, tenemos que remontarnos muchos años atrás, en donde había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se dividieron por causa de que Salomón empezó a hacer cosas medias malas en el reino, empezó a decir, a dar impuestos, empezó a ser mal aconsejado, el hombre más sabio. Y entonces el reino se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estuvieron representadas 10 de las 12 tribus de Israel. En el reino del sur estuvieron representadas 2. Y entonces en el reino del norte hubo un tiempo en el cual ellos tuvieron puros reyes malos. Y hubo un tiempo en el cual
ellos prácticamente fueron llevados cautivos a otra ciudad por los asirios. Y entonces estos hombres pues no dejaron nada en el reino del norte. Fueron prácticamente todas las 12 tribus fueron destruidas, no dejaron a nadie. Y entonces solamente quedó el reino del sur. No porque fueran más buenos, sino porque la voluntad de Dios así lo dijo. Y entonces en el reino del sur, donde está la ciudad de Jerusalén, allí estos judíos empezaron a habitar. De hecho, el nombre de judíos viene del nombre de la tribu de Judá, porque era en el reino del sur en donde habitaba la tribu de Judá, y eran muchos más. Solamente estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y eran muchos más los de la tribu de Judá que vivían allí en el reino del sur que los de Benjamín. Entonces, como eran mayoría, se les empezó a llamar judíos de la tribu de Judá, descendientes de Judá. Bueno, entonces el reino del norte desaparecieron las 10 tribus. Quedaron solamente unos cuantos nada más que se quedaron a labrar las viñas y la tierra. Unos cuantos, los más pobres. El reino del sur, después de tiempo, fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces, cuando estos dos reinos llegaron otra vez después de 70 años, o estas personas llegaron a verse después de 70 años, la región del norte, en los tiempos de Jesús, se llamó la región de Samaria. Y estaba Samaria, y después estaba Galilea. Galilea estaba en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. En Judea estaba Jerusalén. Y entonces Jesús tuvo que ir de Galilea hacia Jerusalén, hacia Judea, y atravesar por Samaria. La región de Samaria había muchísima gente, la cual ellos decían que eran judíos, pero había hecho una mezcla de razas. Los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. Y entonces para los judíos, los que vivían en el sur, los que eran parte de la nación del reino del sur, y entonces ellos, los que habían venido de Babilonia, ellos decían: nosotros tenemos sangre hebrea, pura, 100% pura. Nosotros no nos mezclamos con nadie. Y entonces ellos se creían los puros, se creían los escogidos de Dios, se creían que ellos, híjole, nada más Dios los buscaba a ellos, los quería a ellos, creían que nada más Dios los escuchaba a ellos. Y como los de Samaria se habían mezclado, sí había parte judía, se habían mezclado, a ellos no los querían. Nosotros somos los hijos de la promesa, ustedes ya son una mezcla, son mestizos, se les llamaban. No eran de sangre pura. Y entonces Jesús tuvo que pasar por allí en algunas ocasiones. Galilea estaba en el norte y Jesús puso su oficina, por así decirlo, en el norte, en Galilea. Y tuvo que pasar varias veces por Samaria. Y entonces esta mujer decía, la mujer del pozo decía: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua? ¿Qué no sabes que no nos llevamos entre sí? ¿Qué no sabes que son difíciles las relaciones judíos con samaritanos? Y Jesús se enfrentaba a esto, y la gente se enfrentaba todos los días a esto. Y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para pasar por allí, para ir hacia Jerusalén. Y dice el versículo 53: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esto hablaba mal de los samaritanos. Jesús quería ir a Jerusalén. Yo nada más vengo de paso, decía Jesús. Yo voy hacia Jerusalén porque voy a cumplir el mandato del Padre. Hoy nada más vengo a estar aquí. No sé qué es lo que ellos buscaban, no sé qué es lo que ellos querían de Jesús. Tal vez querían que Jesús se quedara ahí con ellos. Tal vez la fama de Jesús había sido tan grande que ellos decían: es que necesitamos que tú estés con nosotros. No, solamente voy de paso. Y lo rechazaron. Rechazaron a Jesús, mas no le recibieron, dice. Y entonces había un prejuicio racial. No solamente los judíos empezaron a rechazar a los samaritanos, sino que los samaritanos también empezaron a rechazar a los judíos. Y esa es una historia, híjole, eterna.
que el día de hoy está allí en la región de Jerusalén y sus alrededores. Hay guerra por todos lados y la gente no se tolera precisamente por esta situación que viene desde mucho tiempo atrás. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ciertamente el pueblo de los samaritanos no había recibido con hospitalidad a Jesús. Sí, el pueblo de los samaritanos había rechazado a Jesús. Y en alguna ocasión tal vez lo escuchaste. Las personas que en el día del juicio no estén con Dios o no vayan delante del gozo del Señor, serán las personas que han rechazado a Cristo. Muchas de ellas han tenido la oportunidad, muchos han escuchado de quién es Jesús, pero muchos otros han amado, dice, más las tinieblas que la luz, han amado más el pecado. Hay mucha gente que ha rechazado a Cristo porque piensan que Jesús es una religión y entonces la gente está hastiada de religiosidad. Hay mucha gente que ha rechazado a Jesús porque piensan que Jesús es prohibición tras prohibición. Y escucha algo, la palabra de Dios son mandamientos, son normas, sí. Es una forma de vida que tenemos que empezar a trabajar y empezar a vivir en nuestras vidas totalmente diferente a como el mundo la vive y como el mundo la experimenta, sus vidas. El querer vivir mi vida en Dios a mi manera, esa es una forma errónea de una relación con Cristo. Y entonces cuando empezamos a ver en la palabra que Jesús empieza a decir: ama a tu prójimo, perdona, no te vengues por ti mismo, la venganza es del Señor, no hagas esto, no hagas aquello, mucha gente cuando viene y escucha la palabra comienza a decir: otra vez, ¿y qué me van a prohibir? ¿Y qué me van a decir ahora? El asunto en la palabra de Dios no es prohibir a las personas. Lo importante de predicar la palabra de Dios es enseñarnos, aprender a amar a Dios. Porque si tú no amas a Dios, entonces cuando Dios te dé un mandamiento, para ti va a ser una maldición. Aquellos que no aman a Jesús, aquellos que no aman a Dios, entonces cualquier cosa que salga de la boca de Cristo va a ser algo, una carga muy difícil. El cristianismo, si no enseñamos a la gente, a nuestros hijos, a amar a Jesús, el cristianismo para ellos va a ser una completa maldición. Porque entonces solamente van a vivir bajo reglas, normas estrictas, normas de esta manera, normas de aquella. Ellos se van a acostumbrar a vivir de esta manera y eso no es lo que Dios busca. Ya mucha gente vivió así, se llamaban los fariseos. Y entonces Jesús les dice: su corazón está bien lejos de mí. Con su boca me proclaman, me dicen, pero su corazón está bien lejos de mí. Y se lo dijo a los fariseos. Seguir a Cristo no significa seguir normas, seguir mandamientos, cumplir la ley. Seguir a Cristo significa amar a Cristo. Significa buscarlo a Él, significa tener una relación con Él. Y cuando tú tienes una relación con Él y sabes la importancia que tiene Jesús para nuestras vidas, entonces empezamos a amarle. ¿Y de dónde empieza esa importancia? ¿De dónde empieza ese amor? Cuando entendemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Cuando entendemos que nosotros somos pecadores. Cuando entendemos que no hay paga para el pecado que podamos dar excepto la muerte. Cuando entendemos que estamos perdidos, cuando entendemos que nuestra vida está perdida sin Jesús. Si tú y yo no entendemos eso, si tú y yo no entendemos que la ley fue dada para aquellos los cuales la han transgredido, entonces no nos hemos dado cuenta de que tenemos pecado en nuestras vidas. Mira, busca por favor Primera de Timoteo. Primera de Timoteo.
1 Timoteo capítulo 1. Versículo 5 dice, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley es buena. O sea, estamos hablando de amar a Jesús, y entonces amamos a Jesús, pero también está la ley. Y entonces la ley la desechamos por causa de Jesús. No. La ley es buena, dice, si se usa legítimamente. ¿Para qué tiene que usarse la ley? Para darnos cuenta de que somos pecadores. Para darnos cuenta de que ningún esfuerzo humano nos puede salvar, nos puede llevar al cielo. Ningún esfuerzo humano nos puede abrir las puertas del cielo, excepto la sangre de Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, cuando hablamos de la ley no solamente son 10 mandamientos, la ley son más de 600 mandamientos, 613 mandamientos, los cuales uno y otro hablan acerca de que el ser humano no puede cumplir al 100% la ley. Pero los fariseos, ellos eran muy creídos. Y muchos de estos fariseos, como vimos por ejemplo con la mujer que llegó a los pies de Jesús allí en la casa de Simón el fariseo, todos ellos decían: ay, que esa mujer pecadora se quite de nosotros. Ay, esa mujer, llévensela. ¿Qué está haciendo aquí en mi casa?, decía Simón el fariseo. Pero Jesús va hacia ella y le dice: ven, mujer, tus pecados te son perdonados, ven, no peques más. Pero entonces a Juan y a Jacobo se les empezó a subir la espuma a la cabeza y empezaron a tener como aires de grandeza. Y entonces Jesús fue rechazado y ellos lo vieron. ¿Cómo puede ser rechazado nuestro maestro? ¿Cómo puede ser rechazado Jesús? ¿Por qué la gente lo rechaza? Señor, si quieres, podemos orar para que caiga fuego del cielo. Bien creídotes el Juan y el Jacobo. ¿Y qué si Dios no quería? ¿A poco tú crees que Dios el Padre iba a mandar fuego del cielo nomás porque era Juan el discípulo amado de Jesús? Y entonces el Señor mismo se voltea y les dice: cállense, no saben lo que están hablando, no saben lo que están diciendo, como acabamos de leer en Timoteo, porque no saben lo que están diciendo, porque no saben de lo que hablan. La ley fue dada para que la gente entendiera que somos pecadores y que no podemos vivir una vida en santidad con nuestras propias fuerzas, si no es a través de Jesús. Estos hombres fariseos, ellos presumían de que no se contaminaban. Ellos presumían de que no agarraban ni siquiera una mosca muerta porque, me voy a contaminar con un cadáver. Ellos presumían de que tenían la ley en sus mentes y en sus corazones. Hacían una cajita así chiquitita, no me acuerdo el nombre, pero una cajita así chiquitita en donde metían la ley, lo que cabía en esa cajita, y se la ponían aquí, todavía hasta el día de hoy. Una cajita aquí y se la amarran, porque dice la palabra que la ley estará frente a tus ojos. Y entonces se le ponen la ley aquí. ¿Para qué sirve si no la haces? Ellos eran prácticamente personas perfectas, religiosamente hablando, moralmente hablando. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de Pablo,
Pablo dice en Filipenses, dice, yo era entre todos mis amigos, entre todos los fariseos, el más avanzado, el más bueno, el más inteligente. Yo era el que los sobrepasaba a todos ellos. Pero dice, no tengo nada de qué gloriarme. Vamos a buscar Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, como dice ahí, irreprensible. O sea, no tiene nada que decir de la ley en cuanto a Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué dice ahí? Por amor de Cristo. ¿De qué te estoy hablando? ¿De que cumplas la ley o de que ames a Jesús? Estamos hablando de amar a Cristo. Estamos hablando de amar a aquel que nos redimió, que murió en la cruz. Estamos hablando de amar a aquel que nos ha perdonado. Estamos hablando de eso. Y todo, dice Pablo, todo lo que yo tenía en cuanto a la carne, lo estimo como una pérdida, porque ahora yo he conocido el amor de Cristo. En cuanto a la ley irreprensible, decía él. Nadie tenía nada que decir de Pablo. A lo mejor tiene una manchita Pablo. Nadie tenía nada que decir de Pablo. Irreprensible. ¿Y para qué fue dada la ley? Y ahora Pablo lo dice en Timoteo, para los parricidas, homicidas, para los pecadores. Y Pablo mismo tuvo que darse cuenta de que él era pecador. Pablo mismo tuvo que darse cuenta de que él, en sus fuerzas, no era nada en absoluto. Y la ley le enseñó a Pablo que él era dependiente de Dios. Y de que nada, ni sus propias justicias, ni su moral tan alta de Pablo lo iba a salvar. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Cuando hablamos de justicia, Pablo tenía muchísimo de qué hablar, y sin embargo todo lo tuvo por basura. Y ahora, de repente un día, a Juan y a Jacobo oran por una mujer que tenía gripa o tenía COVID, y de repente un día Jacobo ora por esa mujer que tenía COVID y se le quita. Hermano Jacobo, ore por mí porque no puedo respirar. Y Jacobo dice, se sana en el nombre de Jesús. Ya puedo respirar, gloria a Dios, aleluya. Y a Juan un día se le atraviesa un demonio, un chamuquillo, y de repente Juan le dice, sal de ese hombre, y el demonio sale. Y nomás por una ocasión o dos o tres que pasa esto, Juan y Jacobo ya están bien así, casi se creen como encima de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo pensamos, en cómo nos relacionamos con la gente, en cómo les decimos. Es muy fácil caer en envanecimiento y en orgullo delante de las personas. Es muy fácil.
Es muy fácil decir que nosotros sí y ellos no. Es muy fácil decir, ay, es que todos ellos andan en una idolatría bárbara, tremenda, bola de idólatras. Dice el libro de Ezequiel que nuestra idolatría, hablando del pueblo de Israel, dice, tu idolatría, tú metiste a tus dioses en tu corazón y pusiste el pecado frente a tu rostro. Los dioses, para que se convierta en idolatría, no tienen que estar en repisas y no tenemos que andar yendo a ningún lado. Aquí adentro está la idolatría. Aquí adentro nosotros mismos hemos caído, o el día de hoy tenemos un altar bien grande para nuestro propio yo. Y eso es lo que experimentó Jacobo y Juan. Señor, oramos para que descienda fuego del cielo. ¡Qué creíditos! ¡Qué atrevidos! Versículo 55. Entonces volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando les dijo esto, ¿qué espíritu ustedes creen que estaba generando en su corazón Jacobo y Juan? Un espíritu de muerte y un espíritu de orgullo. En 2 de Corintios, fíjate lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 11. Búscalo por favor. 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, 12. ¿Lo encontraste? Dice, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que Satanás pueda hacer milagros? ¿Tú crees que Satanás pueda hacer prodigios? ¿Tú crees que Satanás pueda hacer cosas así? ¿Sabes? Sí, sí lo puede. Satanás puede sanar. Satanás puede dar muchas cosas. Puede hacer, puede crear cosas. Bueno, imaginar cosas. Es el padre de la mentira. Y Satanás siempre ha querido imitar lo que Jesús hace, lo que el Padre ha hecho. Siempre lo ha querido hacer. Y entonces no es sorpresa, dice, estos son falsos apóstoles, fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Jesús, y ellos mismos pueden hacer maravillas, pueden confundir a la gente. Ese es el espíritu del cual está hablando Jesús, que se está involucrando en el corazón de Jacobo y de Juan. ¿Ustedes creen que por hacer maravillas ya la tienen ganada? ¿Ustedes creen que por hacer milagros, que porque oran y baja fuego del cielo, ustedes creen que ya eso es lo mejor que tienen en sus vidas? Lo mejor que tú y yo tenemos en nuestras vidas se llama Jesús. Él es nuestro tesoro. Si Dios en algún momento Él quiere hacer un milagro, gloria a Dios, lo alabaremos por siempre, porque los milagros son difíciles de encontrar, por eso se llaman milagros. O sea, no vas al Oxxo y compras 1 kilo de milagros para que entonces te vaya bien en la vida. Los milagros se llaman así porque son difíciles de encontrar, porque Dios no siempre lo hace. Pero cuando pasa, cuando lo manda, entonces es algo glorioso. Y tú y yo hemos sido testigos de milagros, claro está. Pero también dice, ten cuidado, les dice a Jacobo y a Juan, que tu corazón no se envanezca. ¿Quién fue la primer creación, la primera criatura que se envaneció en su corazón por quien era, por lo que tenía o por lo que aparentaba ser? Se llamaba Luzbel. Y Dios lo aventó, lo arrojó del cielo por su orgullo y por su soberbia.
Por eso Jesús se voltea y le dice a Juan y a Jacobo: a ver ustedes, a ver. ¿Qué traen ustedes? ¿Por qué están hablando de eso? Que si oran baja fuego del cielo, y que si los samaritanos, y ahorita les vamos a hacer chicharrón y todo. ¿Ustedes de dónde son? ¿Saben qué espíritu está obrando en su corazón? Juan, Jacobo, no se la crean. No se crean nomás porque el otro día echaron fuera un demonio o esa mujer sanó de su enfermedad. No se la crean tanto. Porque si mi Padre no hubiera puesto en sus vidas lo que pasó, ustedes no serían absolutamente nada. Si Jesús no estuviera aquí entre nosotros, si el Espíritu Santo no estuviera obrando y hablando continuamente entre nosotros a través de su palabra, entonces ni tú ni yo seríamos nada en absoluto. Ni iglesia, ni personas las cuales hemos sido salvadas. Si Jesús se fuera de aquí, entonces ¿quiénes somos? Dice la palabra: si yo quito mi espíritu de vosotros, ustedes se convertirían en polvo del cual yo los formé. Dice el libro de Salmos. Pero los seres humanos tenemos una gran tendencia hacia creernos. De repente un día alguien está guapo y se cree el más guapo. De repente un día alguien sabe cantar y se cree el ruiseñor. De repente otro día está alto y se cree el más alto. Otro va a la escuela y se cree el más sabio de todos. Otro habla buenas palabras y se cree el que puede hacer todo, ¿no? El que tiene más labia. Ten cuidado cómo creemos y qué creemos. Porque si Dios no hubiera puesto eso en ti, lo que sea que tengas, lo que sea que tengamos, estamos hablando de su presencia hoy. Si Dios no quisiera y diera su voluntad para que Él estuviera aquí, no somos nada. Estaríamos solamente aquí repitiendo bla 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 bla, y te saldrías igual que como llegaste. Pero no estamos aquí para andar bla bla bleando. Yo puedo bla bla blear, pero estamos aquí para ver la palabra de Dios. Versículo 56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dijo: deja a los samaritanos, tuvieron su oportunidad, deja que ellos estén ahí, déjalos. Si ellos no quieren al Hijo de Dios, déjalos. Vamos a otro lugar. Jesús vino a salvar las almas. Y si ellos no quieren ser salvados, déjalos. Ustedes dos no se la crean tanto. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir buscando de Dios. Y es muy fácil. Es muy fácil creérnosla. Y es muy fácil pensar que nosotros somos alguien. Y si Pablo dijo: yo no soy nadie, no tengo nada, todo por amor de Cristo, entonces yo, ¿quién soy? ¿Tú quién eres? ¿Nosotros quiénes somos? Si Pablo era irreprensible en cuanto a la ley, híjole, entonces yo, ¿qué puedo pensar que soy? Si he faltado tanto a la ley. Pero cuando conocemos a Jesús, dice Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando lo conocemos a Él, cuando lo amamos a Él, entonces es nuestra esperanza. Si tú algún día estás en algún lugar, por ejemplo, te toca las lluvias y te toca el río, y algún día te toca caer en la corriente del río, y el río te va a llevar y te vas a ahogar y te vas a morir, y de repente encuentras un árbol y estás en ese árbol, y entonces te abrazas de ese árbol, tú te sueltas de ese árbol así como: este árbol no me sirve para nada. Tú te sueltas del árbol o te aferras al árbol para no morir. ¿Cuántas historias hemos escuchado de eso? La gente aferrándose con todas sus fuerzas hasta el cansancio para no morir, de un árbol, de una rama, de lo que sea. Tú y yo estamos aferrados, o debemos estar aferrados, a la roca que se llama Jesús. Las tormentas vienen, las dificultades están allí, los problemas todos los días hay.
pero mi roca se llama Jesús. Mi esperanza se llama Cristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente, Padre, te damos gracias, porque eres tú, Señor, quien está aquí en este lugar entre nosotros. Nosotros, Dios, en ningún momento pudimos haber obtenido, Señor, salvación, esperanza, Señor, o pudimos salvar nuestra vida por nosotros mismos. Señor, eres tú el que nos ha dado. Eres tú, Señor, lo más importante. Eres tú, Señor, nuestra fortaleza. No nos dejes, Señor, entrar en vanidad, en orgullo, en terquedad, en soberbia, Dios, sino déjanos buscarte en humildad, por amor a ti. Quita de nosotros, Señor, toda presunción y llévanos, Dios, delante de ti, a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, Señor. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Señor, solamente tú eres nuestra esperanza. Solamente tú, Señor, eres en quien hoy queremos confiar. No en nuestras facultades, Señor, no en los dones inclusive que has puesto a nosotros. Queremos confiar, Señor, en que tú has sido Rey, en que tú moriste en la cruz, Señor, porque tú viniste, Señor, a salvar las almas, Señor, y tú viniste, Padre, a hablar del reino de Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor Jesús. No dejes nunca que nuestra esperanza esté en alguien más, solamente en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre es salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Señor, nuestra esperanza eres tú, Jesús. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, a cumplir, Dios, tus propósitos, a llevar nuestra vida delante de ti
y a confiar, Dios, en ti y no en nosotros. En el nombre de Cristo, Padre. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde y los sustente cada día. Y que su palabra abunde en su corazón. A Dios sea la gloria por tu vida. A Dios. A Dios sea la gloria. Amén. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Si necesitas oración, queremos orar por ti. No te vayas, por favor.